Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta nueva edición de El Destornillador, conversatorios con creadores y creadoras latinoamericanas de danza contemporánea. Mi nombre es Eduardo Ramas, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy un bailarín y coreógrafo colombiano, interesado principalmente en la investigación de movimiento. Desde hace algunos meses estoy desarrollando este proyecto que busca un poco indagar en las metodologías, en las estrategias y digamos en las maneras de crear que tienen distintos creadores y creadoras de danza contemporánea latinoamericanos. Me interesa un poco escudriñar dentro de las obras y pues digamos que permitir que el material hable a través de sus creadores y de sus creadoras. Entonces, bueno, un poco me interesa mucho que el proyecto pueda vincular el discurso con la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver fragmentos de las obras de las cuales, sobre las cuales vamos a hablar hoy. Y bueno, para todos y para todas, nuestros invitados del día de hoy son Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, directores y fundadores de Delfos Danza Contemporánea. Claudia Lavista es artista escénica, coreógrafa, maestra y gestora con 30 años de experiencia. Por su trabajo artístico ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. Es cofundadora también de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Ha creado más de 55 piezas que se han mostrado en los 5 continentes. Imparte cursos de manera continua en facultades de danza de México y en el extranjero. La Universidad de Chicago le otorgó la prestigiosa Mellow Fellow. Es miembro del SNCA y en el 2021 es distinguida con la International Jerusalem Fellow Award. Ha colaborado en proyectos de ópera, teatro y multimedia y creado espectáculos para foro y sitio específico. Le interesan los proyectos de colaboración interdisciplinar que generan obras creadas desde el diálogo artístico. Presentamos entonces y saludamos a Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Un gusto tenerte por aquí. Voy a presentar a Víctor. Víctor es bailarín, coreógrafo, docente e iluminador mexicano. Inicia su preparación artística en el Centro Superior de Coreografía y lo concluye en el Centro de Investigación Coreográfico. Funda Danza Hoy Escuela, acreditándolo como uno de los mejores maestros de danza de ese país durante su estancia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director artístico de Delfos Danza Contemporánea y codirector también de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerlos aquí. Bueno, todos conocen Delfos, sí, es una compañía fundada en 1992 por nuestros invitados, elogiada por la crítica, se ha presentado en 25 países de 5 continentes. Su objetivo es generar un espacio para la creación, la formación y el trabajo social a través de la danza. Ha sido ganadora de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. En 1998 funda la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y colabora con diversas disciplinas al lado de destacados artistas nacionales e internacionales. Delfos y la EPDM están reconocidos como pilares de la danza contemporánea latinoamericana. Bueno, eh, sin mucha más presentación adicional, quisiera preguntarle a nuestros invitados sobre las obras de las cuales vamos a hablar. Háblenme un poquito de qué vamos a ver hoy y pues ya les haré un poquito más de preguntas. Vale, bueno, pues lo que van a ver hoy, hoy vamos a hablar un poco sobre la consideración de la primavera, que es
una obra icónica del siglo XX, de Igor Stravinsky, y que ha sido coreografiada por muchísimos coreógrafos, ¿no? Es una obra que hemos visto en muchas ocasiones de diferentes maneras. Y Víctor y yo, Víctor Manuel y yo nos tomamos el atrevimiento de hacer no solo una versión, sino dos versiones. Entonces, una versión la hicimos en el 98, en 1998, y la segunda versión la hicimos en 2013, y las dos versiones son casi antagónicas, ¿no? Ahora que las veíamos otra vez y las pensábamos, pareciera como que la hicieron creadores distintos, ¿no? Pero bueno, es interesante verlo porque responden a momentos de nuestra vida artística distinta también, y lo que pensábamos y lo que estábamos interesados en los dos momentos. La versión que hicimos en 2013 definitivamente fue una versión después de Delfos y de nosotros como creadores. Y pues un poco de eso vamos a hablar. No sé si algo más quieras agregar. Sí, fíjate que yo revisando un poco la memoria y también echando como una revisión a todo esto, cuando hicimos nosotros la primera versión en el 98 para un festival cervantino, nosotros hicimos una propuesta estética o sea, nosotros hicimos la escenografía, nosotros la diseñamos también la cuestión del vestuario y se hizo una versión especial para dos pianos en aquel entonces en el Cervantino. Y lo interesante pues es que como nosotros siempre hemos sido toreros, hacemos de todo, entonces pues nosotros nos lanzamos con la idea de hacer una plataforma y queríamos tirar en el piso, en fin, o sea, era como muy ambicioso, pero sin tener como los conocimientos reales de lo que es como la escenografía, ¿no? Entonces, digo, nos fue bien porque la obra quedó estéticamente, digamos, presentable. En ese entonces tuvimos muy buenas críticas, pero después retomamos esta versión que hicimos hace en el 98 y realmente invitamos a alguien que que hiciera realmente una aportación estética importante. Entonces, invitamos a Eloís Casal para que diseñara el espacio escénico, para que diseñara la plataforma, para que diseñara como realmente un concepto estético pues con mucha más contundencia y pues lo logró y ahora que se van a dar cuenta, no tenemos los comparativos porque no está la otra versión, pero ya es esta versión del 98 la que quedó como la que bailamos por mucho tiempo. Eso es todo. Bueno, Vale. y en la del 2013, nomás para terminar este día que vivimos, en el 2013 también invitamos a Mauricio Asensio, igual un poco como en el rol de lo que hizo Eloís la primera vez, justo ayudarnos a diseñar un poco más el espacio escénico y el vestuario, igual que hizo el vestuario de la primera vez. Bueno, antes de ver un poco las imágenes, quiero que me hablen de una manera muy general. ¿Cómo definirían ustedes las dos obras en términos de movimiento? Pues yo creo que la primera pieza es una pieza en donde el movimiento está basado en el fraseo, en un trabajo de investigación más, digamos, acrobático, ¿no? Era una época en la que Manuel y yo estábamos muy activos en escena, y estábamos tratando de encontrar como, llegar como al máximo de nuestras posibilidades físicas también. Entonces, físicamente hablando, es una obra que tenía mucho riesgo, que era muy compleja, que tenía una cosa de mucha demanda, sí, física e interpretativa, ¿no? Era muy cansado bailarla. Y había todo un desarrollo del lenguaje de movimiento que estaba muy vinculado a lo melódico de la conservación de la primavera. Y bueno, y a lo rítmico, ¿no? Pero digamos, muy en diálogo con la música. Y en la segunda versión, por otro lado, es totalmente distinto porque el movimiento está abordado desde la acción. Entonces, las acciones son las que dan el lenguaje del movimiento, y son acciones muy cotidianas como cargar una mesa, mover botellas de un lado para otro, mover un sillón, en fin, transportarlo. Y a partir de ahí se fue desarrollando un lenguaje de movimiento y también un lenguaje de escena como tal, ¿no? De dramaturgia escénica.
Y en el segundo caso, la relación con la música no tiene que ver con la melodía o necesariamente, digamos, con los compases rítmicos, sino que tiene que ver con el tiempo que dura cada una de las secciones que plantea Stravinsky en su partitura original. Entonces, el acercamiento sonoro a una y a otra es completamente diferente. Sí, nada más como para... nosotros en ese tiempo teníamos un estilo y un sello como muy definido a nivel de lenguaje, ¿no? Teníamos esta cosa del fraseo y del cuerpo, del torso, como con esta cuestión energética, subíamos piernas, hacíamos grandes saltos, había muchas cargadas, era toda una calidad desde esta versión de nosotros como de hecho, de ahí parte mucho toda esta cuestión de la técnica mixta, toda esta historia que conoce muy bien en la escuela. Y de pronto, cuando abordamos la pieza desde este lugar, de las acciones, simplemente de cómo una persona va a ir a un sillón sin pensar que eso es un paso de danza. Eso nos hace un clic completamente en la forma de conseguirla. Y entonces, justo lo que sucedió fue que rompimos con un esquema, rompimos con nosotros mismos, planteamos esta apuesta desde otro lugar y el resultado sí es completamente como si se tratara de dos compañías distintas. Entonces, esto es muy interesante porque pareciera realmente que son absolutamente nada que ver, nada. Ok. Vale, les invito a que veamos un pequeño reel de fragmentos de la primera parte. Dura alrededor de 11 minutos y pues digamos para que tengamos una idea general de este tipo de movimiento del que nos han hablado. Haremos unas preguntas un poquito con respecto a esta manera de crear y a este tipo, digamos, de construir movimiento y de construir cuerpo. Y después damos paso como a esta otra versión que efectivamente es fascinante ver el cambio y creo que ahí vamos a hablar de cosas muy interesantes porque bueno, el cambio lo vamos a ver todos. Entonces, con ustedes la primera versión de la consagración de la primavera.
para mí, para mí es, digamos, evidente un poco lo que decías, Manu, con respecto al paso de danza, ¿no? Nos hablabas en esta diferencia, digamos, entre las dos versiones, la utilización o el descubrimiento, digamos, de una otra cosa que no era el paso de danza, ¿no? Que era la acción, ¿no? Y aquí en esta versión es evidente la utilización del paso de danza, ¿cierto? Es decir, digamos, yo le llamaría como un vocabulario, ¿no? Un vocabulario técnico, ¿cierto? En ese sentido, es algo con lo que nos entrenamos, ¿no? Aprendemos un vocabulario en la medida en la que lo repetimos y lo repetimos en el entrenamiento, ¿no? Y vemos, digamos, partes de ese vocabulario ¿sí? En el desarrollo de estos fraseos. Pero no solamente es vocabulario, ¿no? Y Claudia hablaba de que había una investigación aquí también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Clau, cómo es ese proceso, digamos, de investigar movimiento y a la vez tener un vocabulario de movimiento para usar. Fíjate que, bueno, viendo esta versión es bien interesante porque me doy cuenta de que en esta época, cuando hicimos esta pieza, teníamos todavía una gran influencia de nuestro pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, de Danza Hoy, la compañía donde bailamos Manuel y yo muchos años. Hay una influencia, digamos, en la forma de construcción, en la manera de construir el lenguaje. Quizás no tanto, digamos, ya en los fraseos como tal, o en los pasos de danza. Entonces, esa época era muy interesante porque, bueno, yo quería comentar algo antes. Cuando hicimos la primera versión, nos tomamos mucho tiempo estudiando la partitura. Entonces, por ejemplo, nos íbamos a casa de mi padre, que es compositor, que es Mario Lavista, y él un poco nos iba diciendo, mira, esto se cuenta así, y esto se lee de esta manera, y así se entra en esta melodía o en esta otra. Y creo que eso nos sirvió mucho porque entonces después usamos esa rítmica y esta melodía para encontrar justamente este lenguaje de movimiento, pero que efectivamente está cargado del entrenamiento, está cargado de que en ese momento teníamos, pues, híjole, bueno, yo tenía menos de 30 años, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo era completamente distinto y el interés sobre estas... sobre la vinculación de la técnica, de tu técnica como bailarín, ¿no? O bailarina, con el tipo de lenguaje que desarrollábamos, pues todavía era muy presente, ¿no? Ahora está presente, pero de una manera muy diferente. Ya después hablaremos de eso. Entonces, bueno, un poco lo que hicimos en este proceso de creación era que estudiamos muy bien la música, Manuel y yo. Después decidimos cómo íbamos a dividir, digamos, la dramaturgia o la narrativa de esta historia, porque esta narrativa está muy cercana a la narrativa original de la pieza de Stravinsky y de Nijinsky, ¿no? Que son las mujeres y los hombres, una mujer que es elegida, que es el sacrificio, y en el caso de nosotros era el sacrificio, o más bien la cópula, para que a partir de esa cópula entre un hombre y una mujer la tierra surgiera, ¿no? Surgiera la nueva vida, lo nuevo. Y un poco lo que hicimos fue que nos dividimos y entonces, por ejemplo, Manuel se dedicaba más a trabajar la parte de los hombres y yo me dedicaba más a trabajar la parte de las mujeres y luego nos juntábamos y veíamos y discutíamos, pero siempre desde esta necesidad de explorar al máximo estas capacidades físicas, ¿no? De ese momento. Yo ahora viendo la obra digo, no, pues ahí dejé la mitad de mis vértebras, por razón, ¿no? O sea, era una época en la que de verdad, o sea, exigíamos mucho, mucho al cuerpo. Y era muy característico de nosotros en ese momento este tipo de fraseos, ¿no? Este tipo de amplitud en el movimiento, este tipo de líneas de fuga, por ejemplo, ¿no? Trabajábamos mucho con las líneas de fuga, trabajábamos mucho con la precisión. O sea, esta obra la ensayamos hasta el cansancio porque tenía que ser absolutamente precisa. Tuvimos la fortuna además de hacerla muchísimas veces con música en vivo, con diferentes orquestas, con distintos directores de orquesta. Entonces cada vez además el tempo variaba porque de un director de orquesta a otro varía el tempo, entonces teníamos que ensayarlo así. Entonces seguimos siendo muy obsesivos, pero en esa época, en este sentido de las cuentas, ¿no? Estaba lleno de cuentas, todo el tiempo estábamos contando adentro de la pieza. Y todo el trabajo de partnering también, por ejemplo, en términos ya de lenguaje, pues estaba lleno de complicaciones, pero efectivamente
se nota el tipo de entrenamiento que en ese momento teníamos, ¿no? Que era un entrenamiento, como te decía Manuel, muy de la técnica mixta, que es una técnica que Manuel lleva muchos años desarrollando, y también tomábamos mucho ballet en ese momento, ¿no? Y es evidente en estos cuerpos, ¿no? Que vimos ahorita que este entrenamiento está ahí. En la segunda versión ya no se ve eso, ya hablaremos de eso después. Manu, ¿quieres decir algo? Sí, mira, no, la cosa es muy interesante porque planteamos el reto como de hacer la consagración, es decir, como este icono coreográfico pues, que se ha hecho muchísimo, ¿no? Entonces, para nosotros cuando nos planteamos ese desafío, pues justo teníamos como ese saco gigante de estar a la altura y sobre todo, pues, pues no quedar mal, ahora sí que con los fans, ¿no? Era una presión muy fuerte. Entonces, sí nos arriesgamos a todo físicamente porque la obra requería eso, ¿no? Y esta escena del final, cuando los hombres saltan hacia la tierra y las mujeres están empezando a fecundar la tierra, ese momento era un acto verdaderamente heroico. O sea, ya no podías más, ya sentías tu condición ya era mínima, ya realmente era un acto de sobrevivencia, porque era muy, muy fuerte para los hombres, porque además todo el asunto de las cargadas era muy pesado. Y entonces llegar en ese momento cuando los hombres se meten por debajo de la tierra y aguantar la respiración, porque todo está lleno de tierra y de sardinia, entonces es muy complicado respirar. Entonces debajo de la tela tenés que aguantar todavía a las mujeres haciendo todo este movimiento muy agresivo, con ellas aquí temblando, no poder respirar. Era el momento más potente de sobrevivencia en el escenario. Yo no recuerdo en otra coreografía haber sentido esa sensación que tengo que llegar y tengo que aguantar, porque además hay que esperar el blackout. Entonces, estás esperando el blackout con todo el deseo de que se acabe, que es mortal. Entonces, sí, fue un gran desafío técnico, físico, estético, que nos llevó mucho tiempo trabajar. Entonces, pues sí, verlo hacia la distancia y eso que dice Claudia, pues es verdaderamente por eso no tenemos espalda y por eso ya no bailo. Está grueso todas las cosas que hace. Bueno, una pregunta con respecto al espacio. Digamos, aquí vemos un espacio dividido y completamente organizado, ¿no? Es decir, casi simétrico, ¿no? Hay un punto central que tiene un nivel distinto al resto. La misma iluminación en muchos momentos organiza el espacio también de una manera simétrica, ¿no? Cuéntenme un poquito esa relación que hay entre espacio y movimiento en esta versión. Es que efectivamente, como dices, esta época de Delfos teníamos una obsesión justamente como con lo simétrico, ¿no? Había mucha simetría en nuestro trabajo y efectivamente desde un principio teníamos claro que queríamos tener estos dos espacios y que estaban muy organizados, ¿no? Porque digamos, el espacio de afuera, el espacio de lo masculino y el espacio de adentro, el espacio de lo femenino. Y entonces jugábamos con la relación entre estos dos espacios, de lo femenino y lo masculino, pero era mucho más, había algo que tiene que ver como con el romanticismo, ¿no? En esta época de nosotros, en términos de cómo construíamos las cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchas estructuras que están en canon, ¿no? Usábamos mucho el recurso del canon, usamos mucho el recurso del unísono, usamos mucho este recurso del partnering, pero es un partnering que no está tan relacionado, por ejemplo, con un tipo de entrenamiento más relacionado a la danza posmoderna, ¿no? Sino que este era un partnering más clásico. Entonces, que implicaba además mucha técnica, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay además una enorme técnica. Y estos dos espacios, bueno, Manuel te podrá hablar más de la luz porque él es el que hace la iluminación en todas las obras de Delfos, pero efectivamente tenía
convicción de dirigir la mirada del espectador específicamente a puntos, ¿no? Centrales. Entonces, al punto central, al punto de afuera, al dueto principal, ¿no? Aquí además había, que no es tan evidente, pero sí hay un dueto principal que es el dueto que está adelante, ¿no? Que es de la mujer que fue elegida. Entonces, efectivamente, yo creo que hay toda una geografía en este tipo en esta obra en particular, que respondía justamente a esta obsesión por el orden, ¿no? Y a mí después me interesó mucho en la segunda versión que hicimos, que es exactamente lo contrario, porque la segunda versión es sobre el desorden y sobre el caos. Entonces, esta versión yo la percibo más justo como cómo encontramos el orden casi de reloj, ¿no? Era como casi un acto de relojería lo que estábamos haciendo en esta primera versión, para culminar, digamos, con el final, ¿no? Pero como dice, sí, había una cuestión muy enmarcada, ¿no? Muy milimétrica, muy tejida, digamos, desde lo geométrico, ¿no? Sí. Sí, y también, pues un poco la idea es utilizar como esta cuestión de la metáfora, ¿no? De las mujeres son agua y los hombres son tierra. O sea, esa fue como una premisa muy importante. Entonces, cuando se lo planteamos a la escenógrafa, bueno, yo me acuerdo que le decíamos es que las mujeres tienen que estar en un ojo de agua. Pensamos en esa imagen, ¿no? De ojo de agua, y los hombres tienen que estar en esta tierra que es como un poco inerte, un poco orgánica. Entonces, la idea, igual, por ejemplo, de la iluminación, justo habla como todo, como un periodo de tiempo, es decir, un amanecer que empieza a atardecer, que llega la noche, y finalmente toda esta acción violenta, ¿no? de la fundación llegaba a las 5 de la mañana, ¿no? Antes de aparecer el sol. Entonces, siempre consigo como estas imágenes muy precisas en términos ambientales, en términos precisos de construcción de iluminación. Cada escena, por ejemplo, también nosotros trabajamos muy específico con el guión exacto, ¿no? Entonces, era realmente la danza de las doncellas, la aparición de la noche, el hablar con los dioses, en fin, tiene como toda esta estructura que casi era que agarramos el libro y hacerla por escena. O sea, y estábamos muy apegados, tenía que ser y se tenía que entender. Entonces el movimiento era casi literal y lo estábamos diciendo en acciones, claro, desde la abstracción, pero sí era muy cercano al guión. Entonces eso fue la determinación de la pieza. Vale. Yo tengo personalmente una hipótesis que estoy desarrollando y en parte este proyecto es uno de los vehículos que estoy desarrollando para solucionar esta hipótesis o para ponerle, digamos, carne a esta pregunta de investigación que consiste un poco como en relacionar la utilización del vocabulario técnico en la escena con el desarrollo, digamos, de dramaturgias más narrativas y, digamos, representacionales, ¿no? Digamos, para mí, por ejemplo, un extremo podría ser el ballet, ¿cierto? Que cuenta historias, que desarrolla una historia de manera narrativa, muchas y la mayoría de las veces de manera lineal, y en donde la presencia de un material distinto al material técnico queda reducido, digamos, como a una gestualidad teatral que está, digamos, completamente anclada a esa historia que se está contando, ¿no? Es decir, si estamos contando la historia de unos soldados o de unos príncipes, en consecuencia, los soldados y los príncipes harán como si fueran unos soldados y unos príncipes, sus gestualidades representarán, digamos, a esos personajes y el otro material, digamos, de cuerpo de movimiento, pues es este virtuosismo técnico y estos pasos de danza como para utilizar nuevamente palabras que hemos estado como que han aflorado, digamos, en nuestra charla, ¿no?
en ese sentido, digamos, creo que aquí participamos un poco de algo más parecido a eso, ¿cierto? Es decir, una cantidad de vocabulario técnico y retomando algunas palabras, digamos, de las que hablas, Víctor, por ejemplo, el, la utilización, digamos, del guión, ¿no? Como de ceñirse a un guión que además habla, digamos, como de unas situaciones teatrales, ¿no? La charla con los dioses o el sacrificio de la doncella y que de alguna manera invita como a la construcción de cierto personaje y si no completamente ahí, como a la construcción de una narrativa interna, al menos para el intérprete, ¿no? Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ahora me estoy convirtiendo en esto, ¿no? Y como que es como un subtexto, ¿cierto? Que ayuda a representar lo que se quiere decir en la escena, ¿cierto? Me quisieran hablar un poquito de esto, un poco, si están de acuerdo, pues, como con esta lectura que estoy haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, en este caso había toda esta historia de lo representativo, ¿no? Lo que representa una mujer, lo que representa el hombre, lo que representa la relación de los dos, lo que representa cuando se integra el agua con la tierra. Entonces, esa representación que es, digamos, surge de ahí una vida, ¿no? Entonces, sí, ahora, es curioso porque si bien es cierto que, vaya, cuando nosotros estudiábamos la partitura, en la partitura hay muchas notas al guión, de hecho viene el guión, ¿no? Entonces nosotros íbamos leyéndolo también, pero por ejemplo en la obra con nosotros no salen los viejos, ¿no? No aparecen los viejos, porque nosotros nos quisimos centrar en lo masculino y en lo femenino, ¿no? No entramos en el tema de los viejos. Sin embargo, sí había cosas que íbamos tomando de ese guión para armar el guión propio de esta versión. ¿No? Pero efectivamente se estaba representando, ¿no? Lo femenino, lo masculino, el agua, la tierra, y en ese sentido había un lenguaje para lo masculino, ¿no? Los hombres tenían un lenguaje de cuerpo y había un lenguaje para lo femenino que después estos dos lenguajes se encontraban y se relacionaban para hacer los duetos, ¿no? Siempre guardando esa condición de ambos femenino y masculino en esa relación de los duetos. Y efectivamente la idea era que la pieza tuviera esa interpretación, ¿no? Y lo logramos, o sea, ¿no? La gente que veía la obra entendía que eran hombres, mujeres, agua, tierra y que al final surgía la vida, o sea, vaya, ¿no? Sí era así. Pero, sin embargo, dentro del lenguaje, yo creo que en el lenguaje de movimiento que desarrollamos, sí hay, por otro lado, algo con mucha abstracción, ¿no? Porque las mujeres no hacen gestos de, no sé, como de mujeres, sino son mujeres, pero son mujeres con mucha fuerza, ¿no? Son mujeres con mucha física, son mujeres muy expresivas. Los hombres también, ¿no? O sea, no es que la mujer es delicada y débil y los hombres no. Entonces, bueno, dentro de todo eso sí había una enorme búsqueda también por la abstracción propia del movimiento, porque creo que una cosa es toda la historia que estamos contando, pero eso está dialogando de manera paralela con ese momento específico de nosotros como bailarines y como creadores, de en dónde estábamos en nuestros propios cuerpos. Entonces, las cosas que queríamos, digamos, los límites que queríamos alcanzar a nivel corporal. Entonces, esas dos cosas se combinaron, ¿no? Para dar nada, para hacer este tipo de piezas que hicimos durante mucho tiempo. Sí, también por otro lado buscamos mucho la animalidad, ¿no? Era una constante la búsqueda. Entonces, cuando planteamos esta cuestión de la abstracción, decíamos, bueno, afuera los hombres son unas bestias, son unos lobos o son unas hienas, en fin, y las mujeres dentro de esta agua son unas grandes sirenas. Entonces, combinábamos todo este juego de metáfora, ¿no? De abstracción de la naturaleza, que me parece que lo logramos en ese sentido. O sea, está muy bien, muy bien plasmada las dos escenas, digamos, ¿no? Lo fiera y lo animal salvaje de los animales, en contraposición con estas mujeres que eran como mucho más agua, mucho más dúctiles, mucho más entregadas como al piso inclusive.
nosotros todo era como un poco más brusco y ellos con mucha más sutileza iban al piso, se levantaban y todo el tiempo era ondulante. Antes de que tengo aquí mi gato con este entrenador de las uñas. No. Ok, bueno, entonces vamos a dar el salto a el siglo XXI y vamos a ver esta otra propuesta de la consagración, ¿no? Entonces vamos a ver otro videito, tiene más o menos la misma duración, cerca de 10 o 11 minutos y enseguida hablamos un poquito más de esta experiencia tan distinta.
si la primera versión tiene, la podemos relacionar, por ejemplo, con el vocabulario técnico, un poco con la representación y la metáfora, ¿cierto? Esta segunda versión, ¿con qué palabras la podrían describir? Uf, yo lo podría describir. A mí, yo me siento que me emociona, se me antoja estar ahí, se me antoja estar en ese momento haciendo eso. Este, bueno, por un lado tiene que ver con las acciones, ¿no? O sea, tiene que ver con la acción que sirve para algo. Es decir, mover un sillón, mover una silla, mover una mesa. No es una acción corporal o un lenguaje corporal que sirve para generar una forma estética. Aquí no estábamos jugando con las formas estéticas para nada, como en la primera versión sí, había esta preocupación porque todo tuviera una forma, un modelo, una manera, estéticamente hablando de cierta manera. Y aquí no, aquí era cómo movemos el sillón, cómo movemos la mesa, cómo, ¿no? Cómo hacemos las cosas, cómo se transforma el espacio. Entonces las acciones eran todas desde la utilidad, ¿no? Desde la utilidad real de esa acción. Y por otro lado, en esta versión no tiene absolutamente nada que ver con el guión original, no hay una doncella, no hay hombres y mujeres, no tiene nada que ver digamos, con el guión original de la consagración, sino que tiene que ver con lo que nosotros estábamos experimentando en ese momento frente al mundo, ¿no? Y que creo que a mí esta pieza me sigue hablando a la fecha. O sea, yo veo la obra y digo, es exactamente lo mismo está pasando en el mundo ahorita. Todo se está desquebrajando, se está cayendo. Entonces, en la primera pieza, en la primera versión, creo que intentábamos hacer una representación más fiel a la pieza original y en la segunda versión decidimos alejarnos por completo de eso, porque lo que queríamos era celebrar los 100 años de la creación de la consagración de la primavera, que fue en 1913, y entonces en 2013, que se celebraban los 100 años, Manuel y yo nos dijimos, bueno, ¿cómo esta obra, la consagración de la primavera, sonoramente nos habla en el momento en el que estamos nosotros hoy como individuos y como coreógrafos, ¿no? Y nos habla así, o sea, la obra nos impulsó a hacer este tipo de pieza que está llena de símbolos y de signos, ¿no? Más que de metáforas, yo veo esta pieza llena de signos, llena de símbolos. Entonces es muy semiótica la obra, ¿no? Viaja por muchos lugares. Y sin embargo, dentro de este caos aparente, todo una vez más, igual que en la primera obra, está cronometrado. O sea, todo es musical, todo está perfectamente organizado, porque si no, pues te rompían el cuello, literal, te podía caer el sillón en la cabeza, ¿no? Entonces, pero esta pieza habla no del encuentro, por ejemplo, entre lo femenino y lo masculino, entonces el surgimiento de la vida, sino sobre el desencuentro, el caos absoluto y la violencia. Y además en esta versión no hay solución, no hay salida. O sea, vamos a acabar todos siendo estos cuerpos apilados, ¿no? Que hablábamos hace unos días de que en México es una imagen muy común, ¿no? Pensar en cuerpos apilados. Entonces, expresivamente hablando, de lo que queríamos hablar, lo que queríamos comunicar es completamente distinto a la primera versión. Y por eso creo que no podíamos usar nada melódico. Por eso esta obra no es melódica, ¿no? Está llena de síncopas, pero no desde la melodía, no desde el trazo organizado, no desde lo aparentemente bello o hermoso, sino desde, desde lo que se está rompiendo, ¿no? Desde las fracturas. Todo se está fracturando todo el tiempo. Sí, yo creo que, fíjate que yo creo que sí había es otro tipo de estética. Es una estética mucho más, pues no de lo bonito, sino más justo de lo grotesco, de lo perturbador, de lo que es, pues nada, estas acciones que mucho el ser humano tiene, siempre de apropiarse del espacio del otro, acomodar el lugar y nunca estás satisfecho. Siempre llega, hay algo que deseas y siempre hay algo que esperas de más y siempre te estás moviendo y siempre estás buscando nuevos lugares para ser feliz, ¿no? Y finalmente, pues no hay tal felicidad. Y
Y esta pieza nos habló de eso, nos habló como de estos rituales que tenemos en la vida normalmente, en donde no nos damos cuenta de qué lugar ocupas tú como en tu territorio. Y siempre estás tratando de invadir el espacio del otro y compites, por eso es una obsesión de competencia por desplazar al otro. Y esto que te menciona, Claudio, sobre digamos, como los signos, pues sí, digamos, estos seres que aparecieron dentro de la pieza fueron hablando por sí solos. Es como ahí nacieron estos dos personajes de barcos que son como una especie de minotauros, pues se convierten como en esas deidades y en ese nuevo símbolo, porque queremos crear símbolos, queremos creer en algo, en lo que sea, ¿no? En estas cosas absurdas. Y todo esto, porque tú lo mistificas, tú haces esta mitificación de eso que ves como algo inalcanzable. Y por eso los tacones y por eso toda esta lucha. Y de pronto pues aparecen como las iglesias y aparecen también estos rituales paganos. Y no aparecen ahí, pero hay una escena ahí donde quemamos una Biblia y prendemos fuego, en fin. Y luego esta mujer que aparece como Victoria de Samotracia encima de los hombres, pues justamente este deseo de la mujer de sentirse empoderada por encima de los hombres, ¿no? Y come palomitas mientras la otra está en absoluta agonía, perturbada, destrozando su casa. Y finalmente después tiene como toda esta historia de cargar con todo eso donde alguna vez fue como... Y así es como que cada historia pasó como pequeñas viñetas en toda la pieza. Y pues sí, así estamos. Y seguimos estando. Yo creo que en esta versión también hay mucha más influencia, por ejemplo, del cine, de la fotografía. O sea, para mí esta versión es muy cinematográfica. En cambio, la primera versión no, ¿no? La primera versión tiene obviamente tiene una carga de la historia de la danza, de nuestro, ¿no? De la forma en la que nosotros dos nos entrenamos y nos formamos al inicio de nuestras carreras, de que bailamos con danza hoy, o sea, todavía teníamos, ¿no? Toda esta información como muy presente también en nuestra búsqueda coreográfica. Y con la consagración, la segunda versión de la consagración, digo, pasaron 15 años entre la primera y la segunda versión, o sea, en 15 años de trabajo coreográfico hicimos muchísimas cosas. No es que cambiamos de un día para otro, ¿no? Fue todo un largo proceso porque digamos, la compañía va a cumplir el próximo año 30 años, ¿no? Y estos 30 años, una constante que hemos tenido es el cambio, o sea, es decir, no nos vamos a quedar con fórmulas, no nos vamos a quedar con la forma en la que hacíamos danza en 1998 cuando hicimos la primera versión de la consagración, sino que todo lo que hacemos tiene que responder al momento actual en el que estamos, ¿no? Como seres humanos, como creadores, como individuos en nuestra intimidad. Y creo que cuando hicimos la consagración estábamos ahí en ese momento de cuestionarnos, de caos, y de pensarnos en el cuerpo también, nuestros cuerpos de una manera muy distinta en términos performáticos. O sea, yo, por ejemplo, me veo bailando en la primera versión y me veo en esta otra versión, que no sé si lo puedo llamar estoy bailando, porque no sé si entra dentro de esa categoría, ¿no? Mi quehacer en la segunda versión, porque creo que empezamos a entender otro tipo de performancia, ¿no? Otro tipo de escena, de otro, ¿cuál es la finalidad de esos cuerpos en escena? ¿Es hacer danza y bailar o cuál es? ¿No? Y en la consagración encontramos otra finalidad. Y eso fue muy interesante y marcó completamente lo que hicimos después, ¿no? Fue un parteaguas. Esta segunda versión, comentábamos la vez pasada contigo, que tuvo muchos fans y muchos detractores, ¿no? Entonces tuvimos críticas de prensa increíbles, pero también tuvimos críticas de prensa devastadoras. Y en Bellas Artes, en una ocasión cuando la veíamos con José Arián, que era con la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes, había gente que nos anunciaba y que nos gritaba eso no es danza,
¿no? Y otra gente que decía, claro que no, esto es la nueva danza, ¿no? Esto es la nueva forma de hacer escena. En fin, en realidad a nosotros nos importaba poco, ¿no? Que la crítica o que si gustaba o no gustaba, ahí estábamos. Eso era lo que queríamos comunicar y lo queríamos comunicar de esta manera. Sí, también fíjate que esto corresponde ni siquiera a que nosotros nos vamos a proponer, ay, vamos a romper y vamos a hacer algo distinto por una necesidad, ¿no? Por estar siempre innovando, sino que yo creo que el quehacer artístico de todas sus ramas corresponde como a una necesidad donde estás, lo que estás viviendo y de lo que estás alimentando. Entonces creo que por eso es que están estas dos versiones tan distintas, porque una está nutrida en términos coreográficos de otras acciones y de otras necesidades. Y ahora hacer esta contrarreacción justo era como replantear qué estábamos haciendo simplemente. Y sobre todo, no solamente en ese proceso fue Claudia y yo, sino eran todos los bailarines. O sea, todos los bailarines, en qué momento de su vida estaban. Porque esta segunda versión, todos estos elementos que están en escena, todos están traídos de sus casas. O sea, esta fue como la premisa, es decir, a ver, traigan cosas de tu casa que les representen o que crean que pueden encontrar un mecanismo para poder expresarse de qué es lo que está pasando en sus cabezas. Entonces aparecen los bancos, aparecen los sillones, aparecen las botas, aparecen las botellas, los huevos, aparece la Biblia, aparece esta mesa, que todo se transforma, está el ventilador que está en la oficina. Entonces, como que todo tiene que ver como en el entorno. No es algo que nosotros compramos específicamente para la obra, sino que es algo que te acompaña en el cotidiano. Y eso es lo interesante, ¿no? Que esto pues tiene una voz propia cuando lo conjuntas, metes todo en un espacio escénico. Y sabes qué, otra cosa ahora que te escucho hablar, Manuel, de esto, que otra cosa que creo que tiene que ver, que fue muy importante, es que, digamos, un poco previo a la consagración, la manera en la que nosotros abordábamos los montajes era mucho con esta escala del director y el bailarín, ¿no? Aunque los bailarines siempre han tenido una enorme influencia en nuestro trabajo, por muchos sentidos, desde muchos ángulos. Pero en la consagración, ahí sí fue cuando comenzamos ya con mucha conciencia a crear con los bailarines en absoluta colaboración. O sea, esta pieza, digamos, en los créditos, los bailarines salen como bailarines y co-creadores, ¿no? Porque son co-creadores. Y creo que a partir de ahí también nosotros como que comenzamos a entender una manera muy diferente de trabajar con las propias ideas e imaginarios de los integrantes de la compañía, ¿no? Y viéndolos, siempre los hemos visto como creadores, pero creo que a partir de este momento, quizás un poco antes, fue ya completamente evidente. Entonces ahora así es como creamos, o sea, creamos a partir de la colaboración artística con los integrantes. Okay. Y eso cambia todo, eso da otro matiz completamente distinto. Sí, de alguna manera creo que la danza contemporánea cada vez ha ido cediendo unas estructuras un poco verticales en la manera de crear hacia otras mucho más horizontales, ¿no? Es decir, hace 20 años era usual, por ejemplo, que el director creara todo el movimiento, ¿no? Y digamos que esos fraseos los diseñara el director se los enseñaba a sus bailarines, y si bien los bailarines tenían una suerte de apropiación de ese material y le ponían, digamos, su onda, su sello personal, había como una fuente de la cual emanaba el movimiento, ¿no? Y digamos, el director se encargaba, digamos, de ser esa fuente generadora, ¿no? Y con el paso del tiempo, el movimiento también... Y que tiene que ver también, digamos, como con esa homogeneidad del movimiento, ¿no? Es decir, uno puede leer en la primera versión un movimiento como con unas características, digamos, identificables o al menos reconocibles, ¿no? Pero cuando el movimiento es un movimiento que se genera
con muchas voces, ¿cierto? A partir de las voces de los intérpretes que generan su propio movimiento y este director, digamos, se convierte en una suerte de editor de estas otras voces, ¿no? Es también, digamos, lógico que el material de movimiento se enriquezca un montón, ¿cierto? Y digamos como que esto que antes era homogéneo se da el paso a algo mucho más heterogéneo, ¿no? Me parece, digamos, evidente ahí, ¿no? Sí, mira, inclusive yo creo que por ejemplo, cuando se hace como el remontaje o que se va a volver a rehacer la pieza con otros intérpretes, pues está la acción, o sea, está, digamos que la acción es llevar el sillón a tal sitio, ¿no? Pero entonces está como una indicación y el nuevo intérprete tiene que reinventarse su propia historia, reinventarse su forma de cómo va a hacer esa transición o va a hacer ese trabajo de integración. Porque no tiene mucho sentido como hacer una réplica de algo que no lo hiciste tú, porque entonces no es verdadero. Entonces se tiene que reinterpretar esta acción y eso, pues claro, modifica ciertas acciones, entonces toda la obra orgánicamente empieza a tener otra vez un sentido vivo, que eso es lo más importante. Bueno, voy a invitarlos a que desatornillemos un poquito más, ¿no? Digamos como que hemos hablado como de unas grandes generalidades, ¿no? Y a mí me interesa desarmar un poco la obra y que nos cuenten un poquito las estrategias que usaron, ¿no? Cuéntenme un poco en esta segunda versión cómo es llegar a un ensayo. ¿Sí? ¿Qué se le pide al bailarín? ¿Qué traen ustedes como directores como director y directora a la sala de ensayo, ¿no? ¿Con qué vienen y qué se le pide al bailarín? ¿Qué le toca solucionar al bailarín, digamos, concretamente? Y si nos podemos, digamos, referir a algunas de las imágenes que vimos, estaría buenísimo. Vamos a ver más adelante una escena completa que es muy, muy, muy poderosa y sobre ella hablamos en un momentito. Entonces, ¿quién quiere hablar? A ver, ahora tú, Manuel. Bueno, justo esto que acababa yo de decir sobre los materiales y sobre los objetos, justo este simbolismo que nosotros planteamos en la pieza, pues fue trabajado de manera individual, cada uno de los chicos. Entonces, nosotros pedíamos, a ver, vamos a poner la música. La primera vez fue estos objetos porque había mucho más, había una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Entonces fueron descartándose poco a poco a medida de que la pieza empezaba a tener como una organización. Entonces poníamos la música y la música simplemente detonaba como el tempo, el ritmo y las acciones. Entonces eso empezábamos a trabajar y empezábamos a ver qué era lo que funcionaba o qué era lo que empezaba a develarse. Entonces, de pronto coincidían cosas como esta cosa de decir, a ver, ya hicimos este caos y esta búsqueda de ocupar el espacio con cierta acrobacia, vamos a ver qué pasa así lo hacemos con otro frente. ¿Qué lectura tiene, por ejemplo, con el otro frente? Entonces, pues obviamente, esto que te menciona a Klaus sobre la visión, ¿no?, de esta cinematográfica, empezábamos a tratar de buscar esa cinematografía, cuál es el ángulo que toma la cámara desde un close-up y cuál es la cámara que está tomando una cámara abierta, como toda la acción complementaria. Entonces, estos juegos fuimos muy insistentes como en esas escenas. Y también hubo referencias mucho de David Lynch, fíjate. Ahora que me estoy recordando, hubo ahí escenas como, por ejemplo, cuando se congelan las imágenes, era algo que estábamos investigando como congelar la imagen mientras otros accionaban. Entonces, era muy padre porque era una cosa que estábamos discutiendo en ese momento. Ya después de Sembra hemos estado usando también, pero sí era como
ellos llegaban con una propuesta, improvisaban, y entonces nosotros seleccionábamos, como dices tú, hacíamos una edición y precisábamos y empezábamos a conectar una acción con otra. Sí, creo que otra estrategia, bueno, en esta obra trabajamos claramente desde la improvisación, ¿no? O sea, era absolutamente desde ahí que el laboratorio siempre era desde la improvisación y lo trabajamos como una especie de rompecabezas, ¿no? Entonces, como te decía Manuel, por ejemplo, bueno, a ver, la escena del sillón, por ejemplo, cuando van dando vueltas, esto que tú mostraste ahorita, ¿no? Hasta que quedan todos uno encima del otro, no al final, sino al principio. La estrategia era, para nosotros los bailarines, ¿cómo vamos de punto A a punto B? En la primera versión de la consagración, Manuel y yo decíamos exactamente cómo íbamos de punto A a punto B. O sea, aquí das 3 pasos, caminas, regresas, haces el brazo así y tal. En esta versión no. En esta era, vamos de punto A a punto B, vale, improvisemos, ¿no? Y cada uno decía, ah, yo podría meterme por acá, o yo me puedo ir por abajo del sillón, o yo puedo pasar la botella de otro lado, pero digamos, la indicación al bailarín era, vamos del punto A al punto B, a ver, música maestro y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y lo repetíamos muchas veces, muchas veces. Y poco a poco empezábamos a decir, esto funciona, esto tiene sentido, esto nos interesa, esto nos parece que tiene ahí algo interesante en términos de cómo está la dramaturgia de esta escena en particular. Y después íbamos, como te dice Manuel, pero eso es algo que hemos hecho durante todos estos años, es que damos chance a que la obra empiece a tomar su propia voz y que nos revele cosas, ¿no? Entonces de pronto veíamos una imagen reveladora y decíamos, aquí hay una imagen muy potente, a ver, vamos a investigar sobre esa imagen, a ver, vamos a volver a improvisar para llegar a esa imagen, mucho desde las imágenes, por eso te decimos que es muy cinematográfica la pieza, que está muy, muy instalada en la construcción de imágenes. Y entonces era muy interesante porque luego empezamos a cambiar el orden de las escenas, ¿no? Tal cual como un rompecabezas, a decir, y si esto va antes, y si esto va después, a ver, y esto cómo dialoga con esta sección de la música o con esta otra sección. Fíjate que curiosamente fue un proceso muy rápido. La primera versión nos tardamos mucho más en hacerla, ya no me acuerdo exactamente cuánto nos tardamos, 3 o 4 meses. Esta versión la hicimos en 6 semanas, esta segunda versión. O sea, fue rapidísimo, ¿no? Porque digamos que cuando teníamos además un banco de imágenes, que Mauricio Asensio nos ayudó mucho en ese trabajo, teníamos un gran banco de imágenes y los bailarines teníamos que ir y ver ese banco de imágenes. Por ejemplo, no se vio ahorita en lo que tú mostraste, pero hay una escena en la que un personaje es amarrado con todos los muebles en su espalda y esta imagen salió justamente de una fotografía de este banco de imágenes y decíamos, ¿cómo logramos una imagen parecida a esto? A ver, vamos a improvisar. Y en la improvisación encontrábamos cómo armarlo, ¿no? Entonces, digamos que creo que estas eran algunas de las estrategias. Y luego la música, cada parte de la música, cada sección de la música, de la partitura, tiene tratamientos distintos, porque por ejemplo al principio cuando está la escena de los hombres que están encima del sillón, que pasa uno y pasa otro y pasa otro, ahí sí hay una conciencia del ritmo muy clara, hay cuentas, ¿no? Pero en toda la sección de las botellas no, está dentro del tiempo digamos, de lo que dura esta sección musical, pero en medio hay puertos de llegada. Entonces nosotros como conocemos muy bien la música, sabemos que en tal momento sonoro hay una pausa, ¿no? Y entonces siempre llegábamos a esos momentos sonoros y la pieza está muy viva, es muy emocionante bailarla, porque no puedes descansar en tu técnica, no puedes descansar en el movimiento ni en tu fraseo. Tienes que estar todo el tiempo en estado de alerta, todo el tiempo. O sea, es una obra en la que 30 minutos estás como si te fuera a atacar un animal, ¿no? En estado de alerta, porque efectivamente te están atacando todo, ¿no? Entonces, a mí sí es una pieza que cuando la veo digo, ay, me encantaría volver a bailar. Sí, fíjate que nada más un poco notando sobre este proceso, era muy interesante cómo los bailarines encontraban su misma dinámica, es decir, encontraban cuál era la acción que lleva a otra acción que comunica con esto que se está creando.
que no sabíamos qué es, ¿no? En cada escena. Pero hay como una inteligencia y hay una intuición que es una cuestión mágica. No sabes por qué se le ocurrió a uno de ellos llegar en ese momento y el otro encimarse y entonces ya la otra está trayendo otra acción y entonces se va como tejiendo como estas pequeñas frases y digamos no, de imágenes, como construcción de imágenes muy cinematográficas, pero es un acto completa de integración. Los bailarines desarrollan una habilidad sensorial muy impresionante. Es casi inmediato, por eso es que nos costó menos trabajo el montaje, fue mucho más corto el tiempo, porque además estaban muy involucrados cada uno de los bailarines. Llegar al salón era un acto pues religioso. Y claro, cada vez, o sea, cuando terminábamos el ensayo, esto era una zona de guerra. O sea, llegaba cualquier persona que no tuviera contacto con la compañía que llegara al salón en ese momento, decían, ¿qué pasó aquí? Que era, nos tardábamos prácticamente unos 20, 25 minutos en recoger el tiradero que se hacía. Es muy impresionante. Entonces, era parte del ritual. Entonces, cada ensayo, pues estabas ahí a 200%. Bueno, me interesa mucho en estos conversatorios darle visibilidad a eso que no se ve y que los que hemos tenido la oportunidad de crear y de participar en procesos creativos, sabemos que digamos que hay ensayos, ¿no? Que es un constante ensayo y error hasta que uno o encuentra lo que está buscando o la obra se revela por sí misma y dice, esto es lo que yo debería hacer". Hay muchas maneras, ¿no? Y me gusta mucho darle un poco como voz a eso, al resto, a eso que queda y que no se usó, ¿no? Porque no llegó, no llegó hasta la función, ¿no? Llegó solamente hasta el ensayo y no pudo, digamos, usando un poco lo que habla Manuel de la guerra, como estos caídos en combate, ¿no? Estos ensayos, estas investigaciones que sirven desde luego para llegar a lo que finalmente queda, pero que nunca se sabe que están ahí, ¿no? Nunca vemos digamos, las dos versiones y quiero que me cuenten un poco sobre los restos de ambas versiones. Háblenme sobre un material que hayan trabajado y que le buscaron y que finalmente no quedó y quedó o para otra obra o para el olvido y sea este el momento de traerlo nuevamente a la vida. Justo esto, por ejemplo, esta versión que hicimos la primera vez de hacer nosotros la escenografía, pues era pues muy osados, o sea, creo que esta manera de trabajar, de que te sientes con la, digamos, con la ingenuidad de poder resolverlo todo sin pedir ayuda, pues te genera justo regarla, ¿no? O sea, justo no hacer como un trabajo que está a la altura porque no eres escenógrafo. O sea, eso es bien importante. O sea, uno puede generar cosas muy lindas y puedes generar ideas, pero hay personas que se dedican a hacer escenografía, ¿no? Y eso lo aprendimos, nos parece que es muy importante como llegar ahí a ese resultado, no porque ya desde siempre decimos, yo necesito el escenógrafo del Circo del Sol. No, no es así, es por la necesidad, es decir, es cuando te sientes incapaz de poder resolver una acción y necesitas ayuda. Igual, por ejemplo, no hubiera sido lo mismo si Claudia y yo no conocemos a Mauricio Asensio. O sea, Mauricio Asensio ha sido como
una fuente muy importante para los trabajos que hemos hecho en los últimos años, porque su visión y su manera tan tajante y tan directa, él no se anda con nada de decirte como ser complaciente. Entonces, él es, por ejemplo, te dice, no, eso no, esto es terrible, esto, de veras, sí, entonces te hace cuestionarte y te hace no enamorarte de tus propios discursos, ¿no? Entonces te hace ver más objetivo. Y eso creo que esa ha sido como una como gran lección en esos años a nivel de trabajo. Fíjate que yo creo que ahora recordando ambos procesos, en el primer proceso, en la primera versión, creo que mucho menos material se quedó afuera, porque íbamos construyendo la obra en orden cronológico, ¿sabes? O sea, construimos el principio y así íbamos como en la cronología. Entonces, conforme íbamos armándolo, íbamos encontrando estos materiales, regresábamos, por ejemplo, a las mujeres, pues aquí podemos usar el material que ya usamos en la primera escena, ¿no? Y íbamos construyéndolo cronológicamente hablando. Pero en el caso de la segunda versión sí se quedaron muchas cosas fuera porque no fue cronológico. O sea, porque fue desde la improvisación, entonces tú sabes que en la improvisación se quedan, yo ni siquiera ahorita que lo preguntabas decía, a ver, déjame acordar, ni siquiera me acuerdo, no lo tengo claro, pero sí sé que... Clau, te quedaste en silencio. Estoy otra vez, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué pasó aquí? Perdón, no, lo que digo es que hicimos tanta improvisación, se quedaba mucho material afuera, porque cuando descubríamos una imagen o una escena que nos interesaba, ¡pam!, nos íbamos sobre esa escena, ¿no? A decir, a ver, investiguemos por aquí. Entonces, todo lo que hicimos para llegar ahí, pues se quedaba afuera. Entonces, yo creo que en esta segunda versión de la consagración se ha de haber quedado fuera, pues por lo menos una hora de materiales, ¿no? Pero claro, lo que es interesante es que todos los procesos, aunque se queden cosas fuera, digamos que son como remembranzas que luego aparecen en otras obras muy probablemente, ¿sabes? O sea, se queda como esa memoria de cosas que te interesaron que luego de alguna u otra manera retomas. Pero yo no lo tengo del todo claro, solo sé que en la primera se perdió menos material y que en la segunda se perdió mucho. Ok, ok. Bueno, tenemos, como generalmente nos pasa cuando está uno conversando tan a gusto, que el tiempo pasa muy rápido y tenemos ahorita un poquito de premura por las clases de los chicos. Entonces, yo tenía la idea de que habláramos un poquito sobre una escena en particular. Eso implicaría que viéramos un video y se nos alarga el tiempo. Y me gustaría mucho que, aprovechando que hay tanta gente que nos ha estado escuchando y viendo, que pudiéramos abrir más bien un espacio para que la gente pueda hacer algunas preguntas. Entonces, si les parece, maestro y maestra, y abramosle espacio a nuestras y a nuestros acompañantes para que les puedan hacer algunas preguntas. Entonces, chicos, les invito a que abran sus cámaras, y cuando alguno quiera preguntar, pues nos, pues nada, le entra sin problema. Venga, pero no se tarden mucho en prender cámaras y en preguntar porque se nos va el tiempo. Yo creo que quien quiera comentar o preguntar algo, simplemente que abra su micro, ¿verdad? Exactamente. No sean tímidos, no sean tímidas. A ver, ¿o a qué les resuena o qué les hace pensar? Porque ustedes están todo el tiempo en procesos creativos, ¿no? Es una constante en su educación, todo el tiempo están en eso. Entonces, ¿en qué les resuena esto que hemos estado hablando? No puede ser. Bueno, Es sí. esta Entonces, curiosidad, por favor. Yo, este, ah, bueno,
¿Quién va? Vale, Chris y Andy van a preguntar, dale. Están en silencio. Vale, chicas, cuéntenos, ¿qué quieren preguntar? Creo que están en silencio. No se escucha. ¿Ustedes la escuchan, Claudia o Manu? No. Bueno, no. Bueno, next. Pues vamos con alguien más en lo que ellas resuelven esto. Ok, ¿alguien? Estoy diciendo, Luis, que tienen clase con él de tercero, que pueden utilizar el espacio para poder preguntar si gusta. Que él puede responder después de clase. Vale, perfecto, qué bueno. Yo quiero decir algo. Sí, A mí claro. se me hace súper interesante como esta evolución justo de ver como danza y ver, sí igual danza, pero ya otro lenguaje corporal, ¿no? Totalmente diferente a lo que veíamos pues, la primera consagración de la primavera. Y justo se me hacía muy interesante ver como todos estos objetos visuales, ¿no? Que pasaban, la ropa, el sillón, o sea, que decían que no, cuando, o sea, literal fue como de, vamos a experimentar con todo, ¿no? O sea, vamos a traer nuevas ideas, vamos a ver qué sucede y creo que al final surgió algo muy interesante, ¿no? También me gustaba mucho como la corporeidad de todos. Decía, yo quería estar en este sillón, ¿no? Decía, no, en serio, voy a agarrar mi sillón y voy a empezar a hacer cosas, ¿no? Y esas cosas como que están chidas, como que invitan mucho pues, a querer desarrollar también un lenguaje como el de ellos, ¿no? Hasta también me hace pensar, chido, no sé, ahora puedo ver más su trabajo y puedo más relacionarlo con el mío y poder así yo crear como, pues, el propio. Claro que sí. Gracias, compadre. ¿Alguien más? Chicas, ¿ya solucionaron por ahí? Miguel, ¿Sí? ¿me escucho? Sí, Miguel, dale. Ok. No, igual como un poquito pensando en eso que dijiste, Diego, como que también se me ligaba mucho de lo que hacen en la segunda versión de la conspiración. Como justo estamos viendo con la maestra Cecilia, todas estas cuestiones de las corrientes del contemporáneas y todo esto, se me ligaba mucho con muchas imágenes de performance de repente también, ¿no? Como lleno de mucho simbolismo cada imagen, como leyéndolas también de repente en la forma en la que estaban organizadas, en la pieza, de repente no las alcanzaba a cachar todas como cronológicamente, pero sí simbólicamente. Entonces eso me daba como, pues sí, es otra forma de leer, ¿no? O sea, también como pensando en cómo estaba organizado leyendo de izquierda a derecha, así como leemos nosotros normalmente, decía, claro, de repente estaban organizadas más de un lado, más de otro, como que de repente, aún así con la luz, se cargaban las imágenes todavía más de un lado y se abandonaban más del otro como para dar ciertos enfoques, ¿no? Entonces, como esa evolución de los trazos como en el escenario y con los símbolos me hace como muy interesante. Eso solamente quería ver. Vale, Miguel, gracias. Oye, Eduardo, nos están por aquí regalando 10 minutos, así que tú dirás. Pues a mí me encantaría que esta muchachada les hiciera más preguntas sobre estas 2 horas tan distintas, ¿no? Digamos bueno, uno de pronto, digamos, el ejercicio de crear el material y cuando uno está empezando le sugiere a uno muchas preguntas, ¿no? Digamos como que uno va un poco a tientas, ¿no? Y si uno ha tenido algunas clases, si uno tiene, digamos, un acompañamiento como al estar, digamos, en la escuela o algo así, pero sin embargo uno dice, oiga, ¿cómo voy a hacer esto? Uno llega al escenario, al salón de ensayo y
y empieza a resolver preguntas, ¿no? Y de alguna manera tener la oportunidad de, pues de tener como la experiencia de otros, me parece que también es como algo interesante de este espacio, ¿no? Entonces, sus preguntas no tienen que ser muy interesantes, ¿no? Tienen que ser más curiosas. O sea, como que les digo, háganle, pregunten que de alguna manera es un espacio justamente como para desatornillar un poco las cosas, ¿no? Y escarbar un poco en eso que a veces es cerrado o aparentemente cerrado, ¿no? A ver, aquí Chris y Andy ya escribieron la pregunta en el chat. Dicen que ¿cuál fue la motivación detrás del cambio de estilo? Ok. Yo diría que más que motivación, porque no sé si esa sea la palabra, más bien es que no es que cambiamos de estilo, es que cambiamos nosotros como personas. O sea, no es que quisimos, no es que dijimos, vamos a hacer otra vez la consagración, pero hay que cambiar el estilo, porque tenemos la motivación, sino que nosotros ya habíamos cambiado. O sea, 15 años después de la primera versión de la consagración, ¿no? A la segunda, pues éramos otros en términos como coreógrafos, éramos otros como compañía, ¿no? Nuestra forma de estructurar, de encontrar estas estrategias de las que hablaba Eduardo hace rato, que preguntaba, pues eran otras, estábamos interesados en investigar otro tipo de cuerpo, ¿no? Otro tipo de cuerpo en escena, otro tipo de simbología en escena. Entonces, digamos que no es que hubiera una motivación, sino en realidad había una necesidad, ¿no? De retomar esa pieza y de vincularla a lo que en ese momento estábamos viviendo y quienes éramos, ¿no? Porque yo pienso que es así, o sea, uno siempre hace las cosas en relación al momento en el que está, lo que estás pensando, lo que estás investigando también como creador, en fin, como decía Manuel, ¿no? De lo que te estás nutriendo, de la información que estás teniendo, y todo eso pues te filtra, ¿no? Y aparece en la pieza, ¿no? Entonces yo les diría que más que una motivación, era una necesidad de poner en escena todo eso que estábamos pensando en ese momento, ¿no? No sé si Manuel quiere decir algo más al respecto, pero creo que por ahí. Creo que Manu sí entró a clase, parece. No, no, no. No. No, él va ahorita. Perdón, que tengo aquí, me está llegando mucha gente. No, creo que sí, la motivación, siempre hay cosas que decir. Si no tienes nada que decir, no haces nada, no haces obra. Y lo interesante es cómo en este momento, cuando hicimos la segunda versión de la consagración, de verdad estábamos con una necesidad brutal de contar pequeñas historias y esos caos que estábamos viviendo. Y además fue un momento de ruptura muy fuerte para nosotros en muchos sentidos. Entonces lo que vemos es justo que no es que estemos contando nuestra propia historia, sino que estamos contando a través de esa historia ese momento de fragmentación de la compañía en muchos sentidos. Entonces, la motivación siempre está a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, yo siempre les hablo a los chicos de que las ideas están ahí, simplemente tienes que tener la capacidad para observarlas y poderlas traer y transformarlas en arte. Bueno, ¿alguien más que quisiera preguntarle a los maestros? A ver, creo que ahí quién es Isabela, ¿no? ¿Quién es? Está feo, ¿no? Ah, ¿Quién está por ahí? porque luego no tenemos a todos, ¿eh? O sea, abran el micro directo. Ahora, Fer, Bueno, me voy a negar un poquito de Dale. una obra, o más bien la primera versión de la hace muy presente como este trabajo minucioso, la forma de una, digamos, muy geográfica, está más enfrentada al desarrollo de una narrativa muy compleja. Entonces, quería preguntarles a ustedes, maestros, como fotógrafos, ilustradores, ¿han tenido algún proceso creativo en forma y apariencia de
una pieza y pieza así puede tener un proceso creativo o experiencia en donde estas dos partes han un proceso, digamos, muy Bueno, bueno, mira, yo te voy a contar un poco. Tengo una pieza que se llama Entusiastas y Flores. Esta pieza ha tenido como una metamorfosis muy interesante. Esa pieza la hice hace, no sé, como 14, 15 años y la hice para una graduación justo, que era para 4 chicas. La pieza duraba a escasos 10 minutos, pero encontré una narrativa que me interesó muchísimo, experimentar mucho más. Después hice una versión para 4 hombres en la cabaña donde yo bailaba y se extendió esa pieza a 15 minutos. Es decir, encontré otros paisajes, encontré otra forma con la misma idea y completamente con otra estética. En este caso, con Delfos, utilicé dos estéticas distintas. Una, en donde estaba yo muy clavado con la estética de Lindsay Kane, que era un tipo como un actor de escena maravilloso inglés, que tenía como esta cosa como de drag, tenía como mucho este asunto de representación femenina. Y entonces, la primera versión que hice con Delfos, hice esa representación femenina. Traíamos unas faldas de flores, pintados de blanco, las caras eran muy exageradas, en fin. Y después le dije, no, eso ya fue como mi fantasía cumplida, ¿no? Era como un homenaje a Lindsay Kane. Y de pronto se volvió otra versión mucho más sobria, ¿no? Y hicimos un cambio radical como toda la estética. Y se bailó por mucho tiempo, formaba parte como de un repertorio que se llama Rincones de Blues. La dejamos a un lado un buen rato y después retomo esta pieza con Lola Liz y con Claudia. Entonces hago otra versión completamente distinta con la misma idea, con otra estética, con otra forma de moverse, con otra dramaturgia, con otro tiempo, con otra música, con muchas cosas que fueron modificándose. Entonces lo interesante es que siempre hay una necesidad y hay una transformación interna que te hace entender la vida de diferentes maneras. Entonces, si tú ves las 3 piezas en ese tiempo, pues obviamente vas a ver completamente tiempos y formas de vestir desde otros ángulos, ¿no? Y todas tienen una técnica muy particular, todas tienen una técnica muy específica que corresponde a una época y corresponde también qué es lo que qué es lo que te está ofreciendo el intérprete, porque de eso te nutres. Entonces, de nada sirve que voy a tener a 2 grandes intérpretes bailarinas y quieran que se muevan como yo. Pues es absurdo. O sea, quiero que se muevan como ellas a través de una idea mía, que ellas la reelaboran para poder ampliar ese discurso y hacerlo mucho más universal. Sí, bueno, yo, ese ejemplo que da Manuel es súper interesante. Para mí ha sido muy interesante ser testigo desde la primera versión hasta la última y en la última. Pero yo quería un poco regresar a tu pregunta, María, porque yo te diría que en todas las obras que hemos hecho buscamos ese equilibrio, en todas. O sea, en todas siempre buscamos que el contenido y la forma estén completamente vinculadas y fortalecidas y que no esté una por encima de la otra, ¿no? Lo que pasa es que cada obra tiene una forma distinta y cada obra tiene un fondo distinto, ¿no? La famosa distinción de fondo y forma. Pero creo que en todos los trabajos que hemos hecho desde el principio buscamos siempre ese equilibrio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo ahorita recuerdo 2 cosas que yo he hecho. Una es La por el Silencio, que es una obra donde Manuel también bailó, que justamente tenía una dramaturgia muy complicada y la forma también, yo estaba buscando otro tipo de formas y otro tipo de hablar en escena, y es una obra que me gusta muchísimo y me encantaría volverla a montar. Y luego ahorita que estoy montando con Delfos las cosas simples, pues también he pasado por muchas formas. El fondo lo tengo muy claro y estoy tratando de encontrar esas formas para hablar de esos fondos. Entonces, esta famosa discusión, o sea, lo que tú estás planteando es esta famosa, ¿no?, discusión de cómo la forma y el fondo se encuentran para crear algo.
¿no? Y a veces, como en el ejemplo que te da Manuel ahorita, pues toma muchos años, ¿no? O vas descubriendo nuevas formas. El fondo en la obra de Manuel es básicamente la misma, la muerte, ¿no? De esta obra de la que te hablo, de Sueños y Flores, pero la forma ha tenido muchas variaciones. Y eso es interesante para mí de la investigación coreográfica. O sea, creo que lo interesante no es hacer una obra y acabarla y ya, sino que la coreografía es un espacio de investigación constante y no termina nunca. Y una obra nunca termina de estar lista. Como siempre la podrías retomar y volverla a hacer y volverla a hacer, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos hecho mucho en Delfos. O sea, tenemos obras de repertorio. Y Cordón, por ejemplo, pues se bailó en el 92. Y si ahorita la retomáramos, seguiría seguramente hablándonos y seguiríamos buscando ahora cómo nos hablan y cómo transformarla. Entonces, es una discusión muy padre, muy interesante y también tener esta conciencia de que nunca acabas la obra, ¿no? Nunca acaba, siempre se va tejiendo la siguiente y la siguiente y la siguiente y es de nunca acabar. Pues ahora sí creo que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, pues bueno, entonces pues les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron hoy y pues Claudia y Manu, un agradecimiento total por la generosidad, por habernos abierto este espacio tan íntimo que es el de la creación, ¿no? Que podamos compartir un poco todos estos procesos. Eh, Carambolas. Hola, hola. Miren ustedes, cuando ya no había tiempo, ahí se pusieron a hablar. Bueno, no importa. Pues nada, un agradecimiento Claudia y Manuel de nuevo. Espero que sigamos en contacto y que bueno, que nos sigan también. Todas las semanas tenemos un destornillador distinto con un invitado, con una invitada latinoamericana que nos habla de sus creaciones y pues bueno, este es un espacio, digamos, que quiere acercar un poco la danza contemporánea como al público en general, pero desde luego también es un espacio que busca resolver preguntas que los que estamos interesados en la creación escénica pues nos pueda ayudar a hacerlo. Entonces, pues les mando un caluroso saludo a todos, Claudia y Manu, muchas gracias, muy buena onda, muy buena energía y nos vemos la próxima semana en otro destornillador.